Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase de sistemas de costos permanentes, metodología de acumulación de costos por procesos, en donde estamos desarrollando un módulo para administrar la materia prima en este inventario de costos por promedio ponderado. Entonces, valga decir que en el anterior video estuvimos haciendo una práctica en donde el ejercicio que hicimos fue un inventario de primeras en entrar y primeras en salir. Invito a las personas que no hayan visto este video que primero vean este para ver cómo se hace y después de ver este video sí pasen a la clase de hoy, que es donde vamos a explicar cómo hacer un inventario de promedio ponderado. ¿Por qué es importante ver primero el anterior video de primeras en entrar y primeras en salir? Porque con base a ese ejercicio vamos a hacer este otro. O sea, con base a este de primeras en entrar y primeras en salir, vamos a hacer este otro. Y precisamente lo que tenemos que hacer es hacer una copia de esa misma hoja, ¿cierto? Copiamos esta hoja, lo podemos hacer aquí eh, aquí donde dice mover o copiar, y le damos aquí crear una copia y creamos una copia de ese modelo PEX, y bajo ese modelo PEX vamos a hacer otro modelo que es de promedio ponderado. Yo aquí ya he adelantado el trabajo y he hecho algunos cambios. Entonces ustedes hacen la copia, le cambian el nombre, en vez de P2 le van a colocar promedio, y aquí de una vez le colocan promedio, ¿cierto? Para que quede identificado, y sobre esta se va a trabajar. Note de primerazo que esta hoja tiene menos registros que esta. Esta tiene más registros. ¿Por qué? Porque esta necesita identificar cada uno de los precios para saber cuál fue el precio que primero entró para que primero saliera. Mientras que este de promedio es más cortico porque no necesita identificar los precios, los que primero entraron y primero salieron, sino que lo que hace es un promedio. Y nosotros en este ejercicio vamos a saber cómo calcular ese promedio. Ese promedio, valga decir, que es diferente al promedio aritmético. Un promedio aritmético simplemente es que si usted tiene 10 precios, por ejemplo, suma todos los precios y lo divide por 10. Ese no es un promedio ponderado. Ese no es un promedio ponderado. Un promedio ponderado es algo un poco más complejo, que es lo que vamos a ver ahora. Y cómo hacerlo aquí en Excel para que nos quede un poco más automatizado de lo que se podría hacer manualmente. ¿Ya? Entonces, el primer cambio que hice aquí en esta hoja es que esta fórmula sigue igual que venía del anterior, pero esta sí cambia porque esta es la que esta en entrada la vamos a digitar. Esta fórmula en entrada ya no la vamos a calcular como está aquí, que hay una fórmula y que digitábamos acá y esa fórmula se veía acá. Aquí en promedio la vamos a digitar directamente cuando son entradas. ¿Listo? Este valor sí eh, lo digitamos acá, pero este otro lo digitamos acá. Y este de aquí, pues la multiplicación de los dos, ese queda igualito. Ese es el primer cambio que vamos a hacer de esta fórmula, que ya no es una fórmula, sino que vamos a digitarlo directamente. Este valor que está aquí tampoco es una fórmula, siempre lo vamos a digitar, ¿ya? Siempre vamos a digitar si es negativo o si es positivo. Diferente acá, que hay una fórmula para determinar cuánta existencia hay. En este caso no es necesario utilizar esa fórmula, y ya no van a ver por qué. Otro cambio que hicimos fue que aquí en el precio digitamos una fórmula, que ahorita lo voy a explicar cómo sale esa fórmula y para qué es esa fórmula. El resto es igual, o sea, esta fórmula que está acá al final es cantidad por precio, o sea que ese no tiene ningún problema.
O sea, lo complejo aquí en este otro sistema es esta fórmula que calcula el valor del precio promedio ponderado. ¿De dónde saca ese promedio ponderado? Bueno, para eso tenemos que diseñar una tabla dinámica que saque el promedio ponderado. Pero entonces yo aquí tengo un ejemplo de cómo se saca el promedio ponderado y luego aquí abajito hago la tabla dinámica que está automática para que saque el promedio ponderado. Estos valores que están aquí arriba es un ejemplo de cómo sacar el promedio ponderado de manera manual. ¿Cómo es? Este es el promedio ponderado de estos primeros valores que están aquí. O sea que hubo unas entradas, este es el saldo inicial, estos fueron unas compras, miren que aquí están las compras, fueron 3 compras de 80, de 30 y 10, y luego hay una salida. El precio de esa salida tiene que salir a un precio de promedio ponderado, un precio de promedio ponderado. Ese precio de promedio ponderado, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a verlo aquí en esta tabla para que podamos tener en cuenta y podamos saber cómo se saca. Bueno, perdón, yo termino aquí una cosita para que quede bien. Mire que el valor de la tabla dinámica con el valor manual es el mismo, ¿ya? Porque la idea es hacerlo manual para que entiendan de dónde sale el valor y luego hacerlo automático para que de ahí para allá ya se calcule de manera automática. Entonces vamos a ver manualmente. El valor promedio ponderado de salida de estos primeros elementos que están aquí. ¿Cuál es el precio ponderado de toda esta mercancía que está aquí? O sea, si va a salir 130 kilos transferidos al departamento de preparación, ¿a qué precio debe salir? Pues entonces hay que comenzar a hacer el ejercicio, comenzar a ver cuáles fueron las existencias. Mire que aquí hay unas existencias que son 20, 10, 80, 30 y 10, que son estas mismas que están acá, ¿ya? Luego determinar cuáles son los precios 10.500, 600, 800, que son estos mismos que están acá, hasta ahí es igualito. Luego hay algo donde se calcula el, el porcentaje de peso que tiene ese precio con referente a todos los demás. ¿Eso cómo se saca? Se saca haciendo esta fórmula que está aquí. O sea, se divide el número de unidades o de cantidad o de peso, dependiendo de la magnitud que se maneje, por el total de la asistencia que hay en ese momento. ¿Ya? Entonces, estas 20 que están aquí representan el 13% de todo el peso, mientras que esos 10 que están ahí representa el 0,6%. Este representa el 53%. ¿Ya? Si le cambiamos el formato, iremos a ver para que lo vean mejor. Mire que aquí está en porcentaje, ¿ya? Pero la fórmula simplemente es la división de este valor por este. Entonces se saca el porcentaje de peso que representa ese precio con relación a las cantidades que existen. Luego de tener eso, se multiplica el precio por ese factor. ¿Ya? Se multiplica el precio por ese factor, así sucesivamente, y luego al final se suman todos esos resultados. El resultado que da al final es el promedio ponderado. ¿Ya? O sea que este valor, esos 10.661, es el promedio ponderado y es el valor por el cual debe de salir esta mercancía que está aquí. ¿Cómo calcular eso de manera automática? Bueno, para eso vamos a hacer la tabla dinámica. ¿Cómo hacer una tabla dinámica que me muestre todos estos valores y que a medida que yo vaya haciendo mi inventario, esa tabla dinámica se vaya calculando de manera automática? ¿Ya? Entonces, la tabla dinámica que yo he hecho es esta que está aquí abajo. ¿Ya?
Entonces la voy a volver a repetir aquí abajito para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, a diferencia del anterior ejercicio que hicimos, le agregamos una columna aquí que dice promedio. Esa columna que dice promedio, perdón, esa columna no es promedio, sino que se llama saldo. Bueno, pero dejémosla, bueno, cambiémoslo aquí, saldo, pero aquí cuando le voy a actualizar se me va a cambiar, se me dañó porque aquí la tengo con promedio. Entonces no la cambiemos, pero esto aquí se llama saldo, ¿listo? Ahorita lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer bien. Aquí que vamos a colocar el saldo de los elementos que van quedando, o sea que si yo utilizo estos 20, después de utilizarlos los voy a convertir en 0, pero después, antes de utilizarlos, los voy a dejar ahí para poder hacer el cálculo. En este momento no los he utilizado ninguno de estos, por lo tanto están allí. Estos valores que están aquí son estos mismos que están acá. ¿Listo? Esta columna se hace para poder hacer la tabla dinámica. ¿Cómo vamos a hacer la tabla dinámica que nos calcule ese promedio ponderado? Muy fácil. Seleccionamos todo el rango que tenemos de nuestro ejercicio. Yo he seleccionado simplemente 100 registros hacia abajo. Le digo insertar tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. La inserto allí mismo, no en otra hoja, sino que la inserto allí mismo en la hoja que tengo. La voy a colocar aquí abajo de esta otra. ¿Listo? A modo de ejemplo, porque una tabla dinámica nunca debe estar debajo de otra. Y le digo aceptar. ¿Qué hago para que me quede así igualita a esta? Mire que este tiene el ID, tiene cantidad, promedio, una cosa que llama promedio, que yo me equivoqué, que debe decir saldo, y otra cosa que llama precio. ¿Cómo hago para que me quede así igualita? Pues bueno, vamos a comenzar a hacerla. Vamos a comenzar a hacerla. Mostrar la lista de campos. El primer campo es el ID. Entonces el ID lo llevamos acá. Ahí ya lo tenemos. El segundo campito es este que dice cantidad. F cantidad. Entonces nos paramos aquí y le decimos F cantidad, donde van a mostrar las cantidades finales, ¿no? Las que están al final. Las cantidades de los saldos finales. Entonces las coloco acá en esta parte, no en valores, sino en la parte de etiquetas. Ahorita le digo por qué. Y luego de eso vamos a colocar algo que dice promedio. Algo que dice promedio. Ese promedio es un campo calculado. Entonces vamos a verlo, vamos a ver eso cómo sale ese promedio, ¿listo? Entonces, hay algo importante para que la tabla se vea así, es que tenemos que hacerle, esta parte la pueden repetir en el video para que la entiendan bien. Le digo clic derecho, optimizar datos, opciones de datos, mostrar, y aquí le digo diseño de tabla dinámica, le escojo diseño de tabla dinámica clásica, le digo aceptar y vea que la tabla se me le cambia el diseño, pero me muestra unos totales aquí. Esos totales les digo aquí que ninguno, que no me coloque totales ni subtotales, al igual que aquí en esta otro campo de cantidad. ¿Listo? Bueno, entonces miren que hasta ahí vamos prácticamente igual. Vamos a ver de dónde sale este promedio. Si yo me voy aquí a la lista de campos de a la lista de campos de esta tabla dinámica, entonces me sale este campo promedio, que fue el último que nosotros colocamos acá, ¿ya? O sea que es el último campito que está acá. Vamos a agregarlo nosotros acá. ¿Listo? Entonces, ¿ese promedio cuál es? Este campo que está aquí. ¿Listo? Entonces le decimos clic derecho, mostrar listas.
aquí ya de salir el campo al final, promedio, y lo coloco aquí abajito. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, aquí dice suma de promedio. ¿Cómo sale la suma de promedio? Pues estos dos campos de aquí ya son campos de valores. Entonces, si yo muestro los campos de aquí, mire que esos dos campos, suma de promedio y precio promedio, son campos de valores, no son campos de filas. Entonces, me está diciendo que yo tengo que agregar promedio y F precio, pero también en valores. O sea que esta parte, este campo de promedio se repite en una tabla dinámica. Yo puedo repetir los campos, puedo colocarlos tanto acá como acá. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a colocarlo aquí, lista de campos. Este promedio me lo voy a llevar también a valores, pero no que los cuente, sino que los sume. Le cambio aquí la configuración, ¿cierto? Y también los precios. El precio, porque el precio finalmente es el que necesitamos para hacer nuestra fórmula. Le digo precio, suma. Listo. Entonces, si yo veo mi tabla dinámica, está relativamente parecida, sino que esta tiene más campos. ¿Qué hago para borrarle todos esos campos que no necesito? Bueno, primero que todo yo puedo filtrar esta cantidad para que me muestre solamente las cantidades positivas, porque las cantidades que son negativas son de salida y a mí no me interesa mostrar las salidas, sino las entradas para ir sumando los saldos que van quedando. Entonces yo puedo colocarle un filtro a eso. Yo le doy clic derecho aquí, le digo filtrar etiquetas y le digo que me muestre valores mayores o iguales que 1, le voy a colocar. Y mire que me muestra solamente los valores mayores o iguales que 1. ¿Ya? Miren que aquí también tiene otro filtro. Si yo me voy aquí y veo el filtro que tiene esto, aquí me da un filtro. Aquí me dice que esto tiene un filtro. Y el filtro es que eso es mayor o igual a 1. Ya les explico por qué. Entonces les digo que promedio, o sea que esta celda que está aquí, esta columna que está aquí, me va a mostrar solamente las que sean positivas, no las que estén en negativos. Miremoslo y luego vemos el efecto. ¿Para qué se hace eso? Yo le digo que esta etiqueta que está aquí me muestre solamente el filtro de etiqueta, no de valor, porque el de valores, los de valores son estos dos campos que están acá al final. Me filtre el de la etiqueta mayores o iguales a 1. ¿Por qué? Porque cuando yo termine de sacar la mercancía, esto va a cambiar y esto puede estar en 0. ¿Ya? Esto puede estar en 0 y esto puede estar en 0. Entonces, si yo le doy refrescar, me va a actualizar la tabla dinámica y lo que está en 0 no va a salir, sino que me va a salir la existencia. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la magia de esta tabla dinámica, de que me va a coger solamente las existencias que yo voy marcando, o sea, cuáles son los saldos que van quedando después de sacar las diferentes mercancías o las diferentes materias primas. Bueno, entonces para eso son estos dos filtros. Finalmente, cuando yo lo filtro, lo voy a actualizar y tiene estos filtros aquí, él me va a mostrar en la suma de este promedio, o sea que en la suma de esta columna me va a mostrar la existencia real que está presente en ese inventario. ¿Ya? Básicamente todos esos filtros que hemos hecho es para que me muestre la existencia real de ese inventario y este total. ¿Ya? O sea que en este momento hay 150 kilos de esa materia prima. ¿Listo? Ahora, los precios son muy importantes porque para yo poder hacer la fórmula necesito los precios. Necesito la cantidad de cada uno, el valor total y los precios para poder hacer la fórmula que les dije acá arriba.
¿Ya? Recordemos esa fórmula como es. Esa fórmula es primero sacar el promedio, ¿cierto? De cada uno, perdón, el porcentaje de las cantidades y luego hacer la multiplicación. Yo aquí hice todo eso en una sola fórmula. Entonces, esta fórmula, ¿cómo es? Multiplica el precio, ¿cierto? Por, abro paréntesis, la cantidad, ¿ya? Dividida por el total, o sea, por 150. O sea que esa fórmula la hago todo de una ahí. Volvamos a hacer aquí, para que me quede. Entonces, para que me quede igualito. ¿Qué hago? Multiplico el precio, pero ojo, no lo puedo marcar como lo marco, como lo acaba de marcar. Si yo le digo aquí igual a esto, me marca una celda de la tabla dinámica y no necesito que me la marque así porque me va a generar un error. Necesito hacer la referencia normal. O sea que le voy a dar igual y veo la referencia. Este es U24. Tienen que hacerlo así porque no les queda mal. U24 por, abro paréntesis, y lo multiplico por la cantidad, y esa cantidad también tiene que ser así, T24, T24, no la pueden marcar. Y esa cantidad dividido, ahí sí la marca en la tabla dinámica para que les quede automático, porque este valor va a ser fijo, dividido por este valor, por los 150, ¿ya? Cierran paréntesis, enter. Ahora, estando la fórmula así, ahí sí la pueden arrastrar y les va a dar los valores que están acá arriba, que son estos mismos que están acá. Ahora, muy importante también es que la suma, porque esto es una tabla dinámica, esto en la medida del tiempo esto se va llenando hacia abajo. Entonces usted no puede colocar fórmulas hacia abajo, por eso se tiene que colocar la fórmula del total acá arriba. ¿Ya? Entonces yo le digo suma, que sume todas estas celdas hacia abajo. Yo puedo decir que sume todo esto hacia abajo. ¿Ya? Que sume todo esto hacia abajo. Y me va a dar el valor igualito a como está acá. Esto es igual a esto. ¿Sí ven? Este, ¿por qué se desordenó? Porque esta tiene la suma hacia abajo de todo eso. Pero entonces, para que quede igualito, digámosle que sume hasta el 20. Hasta el 20, pues, para que quede igualito. Entonces, ¿sí ven? Así entonces se hace la tabla dinámica para que me dé el promedio ponderado. Este es el valor del promedio ponderado. Esta celda que yo la he elegido ahí siempre va a ser la misma celda, a pesar de que la tabla dinámica vaya creciendo, esa celda siempre va a quedar fija y ahí siempre se me va a quedar el valor del promedio ponderado. Y entonces, cuando yo tengo una celda que es fija, que yo sé que no va a cambiar, yo le puedo dar un nombre a esa celda en Excel. Simplemente me paro aquí, donde dice, donde está este campito aquí, y escribo un nombre. Por ejemplo, le voy a dar un nombre a esta celda de acá abajo que acabamos de registrar. Esa celda es B23. Pero yo no quiero que sea eso. Quiero que sea un nombre más diciente. Entonces le voy a colocar ponderado, por ejemplo. Ponderado. Entonces en una fórmula, en vez de llamarla B23, yo la puedo llamar con ponderado. ¿Ya? Entonces miren que si yo llego y la selecciono, igual a ponderado, mire, igual a ponderado, y puedo hacer fórmulas con eso. Le puedo colocar más 12, por ejemplo. ¿Ya? Y yo comienzo a hacer las fórmulas con esas referencias. Cuando yo veo las fórmulas así, pues tiene más sentido, ¿no? Entonces ponderado más 12 tiene más sentido que decir B más 12. Entonces a esta celdita que está aquí, que es la que estoy utilizando en el ejercicio, le he colocado promedio ponderado. Esa celda es la que finalmente coloco en la fórmula que está acá, en la que estoy utilizando para calcular el promedio ponderado.
ya que es la que esa fórmula la copio hacia abajo hasta acá. Entonces, esa fórmula que dice es un condicional sí. Entonces, lo primero que dice es que en la primera parte del condicional es que si la cantidad, o sea, el valor que está en esta celda de cantidad es positiva, o sea, que es una entrada, coja el precio que está aquí al lado. Coja el precio que está aquí al lado, o sea, este precio que está ahí. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo esta fórmula. Si la cantidad es positiva, coja el precio que está abajo. Pero si es negativo, quiero decir que es una salida. Y si es una salida, necesito que coja el precio del promedio ponderado. O sea, el promedio ponderado que acabamos de calcular, que es este. Entonces le coloco ahí una fórmula que sí, que si es positivo, coja el precio de entrada. Pero si es negativo, coja la celda del promedio ponderado, que es esta que yo he llamado promedio ponderado. ¿Listo? Y listo, le doy Enter. Una vez yo sepa que ese es el promedio ponderado, tengo que borrar esa fórmula y colocar realmente el valor que está ahí, porque esa celda va a cambiar en el próximo promedio ponderado, entonces yo lo tengo que digitar este valor, yo no lo digitaría sino que lo copiaría, le diría control C porque eso tiene decimales, me pararía ahí, le daría control C, me paro aquí con clic derecho y le digo pegar como valores para que me quede el valor exacto que realmente necesito, ya, y ya que la fórmula no se me borra, la fórmula me queda ahí. ¿Listo? Una vez yo haga eso, entonces aquí yo actualizo estos saldos. Estos saldos sí los tengo que hacer un poquito manual, pero muy importante pues hacerlos, llevar el control porque si no la fórmula no va a funcionar. Yo saqué 130 kilos de esto que estaba aquí. O sea que me gasté me gasté estos 20, ¿cierto? Vamos a ver esto hasta dónde llega. Hasta 140. Aquí va 110, o sea que me gasté me gasté este, ahí van 110. Y porque van 130, entonces este saldo queda convertido en 10. ¿Ya? Eso se puede automatizar, pero por ahora lo vamos a dejar así, para no volver el ejercicio tan difícil. Entonces, la próxima vez que vayamos a sacar estos valores, voy a actualizar esta tabla y él me va a calcular el siguiente promedio ponderado. Ya, mire que el promedio ponderado ahí cambia. Ahí el promedio ponderado cambia. Bueno, vamos a ver por qué me dio tan grande. Ah, ya, porque me está cogiendo este total. No sé por qué este total está aquí. No sé. Ya le ese total ahí no tiene que ir. Ah, ya. Porque bueno, listo. Ojo con estas fórmulas que solamente tienen que estar aplicadas donde hay presios, ¿no? Entonces mire lo que pasó ahorita. Porque se redujo la tabla dinámica, entonces me estaba multiplicando esta celda con esta celda. Y esa celda con esa celda pues ya no iba porque eh, se redujeron estos saldos que están aquí en cero. Entonces disminuyó el número de celdas, por lo tanto esta formulita que está aquí ya no va. Bueno, sigamos con nuestro ejercicio. Hay una salida de 130 y es esta que acabamos de colocar acá. Ahora, después de esa salida en nuestro ejercicio hay una compra, ¿cierto? Dice, se compraron 100 a 10.900. Ya dijimos que esto simplemente editamos los 100 aquí, ¿cierto?
y digitamos acá en esta celda 2.900 y ya automáticamente eso nos queda ahí. Pero aquí tenemos que colocar que hay 100 más para que la tabla dinámica nos siga funcionando. Y luego de eso hay otra salida en el inventario que son de 80 unidades. Entonces nos vamos acá a promedio, nos decimos que es negativo, menos 80, entonces los 80 se colocan aquí. Ya, perdón, estas fórmulas tienen que estar pegaditas hacia abajo porque no funciona. Y le vamos a qué precio van a salir esas. Pues actualicemos aquí esto. Actualicémoslo aquí. Aquí esta celdita tenemos que actualizarla. Esta no. Ya, solamente la fórmula de la multiplicación tiene que ser en la celda donde están los precios para que realmente el promedio ponderado se haga. Entonces el promedio ponderado es 10.893, el promedio ponderado que está ahí. Entonces le damos clic derecho, copiar y lo pegamos como valores aquí, pegado especial valores. Listo, para que quede ahí fijo y así sucesivamente vamos a ir llenando toda la tabla de promedio ponderado. Entonces miren que ahí ya tienen en su ejercicio dos sistemas de costos, uno por primera vez en entrar, primera vez en salir y otro por promedio ponderado. Aquí en el inventario ustedes, perdón, en el informe de costos pueden elegir cuál de los dos deben de hacer, ¿ya? Como un dato adicional, vamos a crear un botoncito que nos va a indicar qué sistema de inventario vamos a seleccionar nosotros, ¿ya? Bueno, pero antes de eso, aquí nos falta determinar cuáles fueron las cantidades de los diferentes departamentos, porque esa tabla dinámica la borré, la voy a volver a hacer rápidamente. Entonces le digo insertar tabla dinámica, la voy a colocar acá, que es la tabla dinámica donde están expresadas las salidas a los diferentes departamentos. ¿Listo? Entonces la voy a colocar acá, le digo aceptar, le digo detalle, le digo aquí salidas, que es el total de la salida, le coloco aquí suma de la salida, listo. Necesito que solamente me muestre las transferencias a centrifugado y transferencia a preparación, ¿ya? Entonces coloquemos esto en un formato con decimales para que se vea mejor. Entonces miren que las transferencias de promedio ponderado son diferentes a las transferencias de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sistemas son diferentes. El de aquí en este caso nos da un poquito menor el de promedio ponderado, un poquito mayor el de PEX. Entonces, dependiendo de la inflación de los países, de las economías, de los precios de la mercancía, asimismo nos da mayor o valor o menor el precio. Entonces, si yo estoy comprando en una economía inflacionaria, pues entonces este valor del PEX siempre va a ser un poco más grande que el de promedio ponderado. En una economía, pero eso es muy relativo, porque puede ser que yo esté comprando en dólares y puede ser que la divisa baje de precio y por lo tanto
los sistemas ahí se me van a, o sea, no va a haber consistencia. Para yo saber cuál de los dos sistemas me da mayor o menor, yo tendría que hacer una proyección, ¿ya? Si estoy comprando en dólares, tendría que hacer una proyección de cuánto podría subir el dólar o bajar el dólar en un determinado periodo. Y así calcular previamente cuál sería el costo del inventario para poder tomar una decisión de cuál de los dos inventarios llevo. En este caso, en este informe de costos, vamos a colocarle aquí un botoncito. Invito a todos para que lo hagan también. Un botoncito para poder determinar cuál es el sistema de costos que vamos a llevar. Entonces le vamos a dar aquí en datos, ¿cierto? Le vamos a ir validación de datos. Le vamos a dar aquí listas, ¿ya? Y aquí le vamos a dar PEX, primeras en entrar, primeras en salir, coma, promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo le doy clic aquí, me sale una lista desplegable con los valores que yo separo con comas. Eso lo pueden hacer con cualquier tipo de valores. Entonces, si yo selecciono PES, pues va a salir PES. Si yo selecciono el promedio, pues va a salir promedio. Pero ¿cómo vamos a automatizar esto? Pues vamos a automatizar que cuando yo seleccione PES, pues coja el valor de PES y cuando yo seleccione el promedio, coja el valor de promedio. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula SI. Esa fórmula SI es muy importante, sirve mucho. Entonces yo le digo si esta celda es igual a PEX, abro comillas, es igual a PES, cierro comillas, entonces coja el valor que está en PES de preparación. El valor que está en PES de preparación es este que está aquí abajo. ¿Vean? Y si no, o sea, coma, coja el valor que está en promedio de preparación, que es este que está aquí, y cierro el condicional enter. Así mismo voy a hacer con este. Le coloco si esta celda que está aquí es igual, abro comillas, es igual a PES, cierro comillas, entonces, o sea, coma, coja el valor de PES descentrifugado, que es este. Y si no es igual a PES, o sea, coma, coja el valor que está en promedio descentrifugado, que es este que está aquí. Listo, me salió ese error porque me faltó colocar al final, cerrar con con un paréntesis que ya lo corrió automáticamente. Entonces miramos a ver si funciona. Entonces si yo coloco aquí PEX, se me cambia aquí a 1.391.821. Vamos a ver si son esos valores. Mire, 871.200 y 1.397 son iguales a los que están aquí, ¿cierto? Pero si yo coloco promedio, esos valores tienen que cambiar por los de promedio, 1.394 y 868, que es los que están en promedio. ¿Listo? Entonces miren cómo nuestro sistema de costos, que comenzó como un sistema, de pronto una fórmula muy sencilla, ya comienza a volverse un poco más complejo porque le vamos a ir adaptando una cantidad de herramientas que automatizan el informe. Listo, entonces hasta aquí vamos a dejar hoy. Los invito a que hagan todos estos controles y estas fórmulas para que el sistema les quede igualito y vayan adelantando en eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.